Hola estimados estudiantes, soy su profesor Diego Vergara y este es el siguiente objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje de esta cápsula es aplicar las características y propiedades del carbono que permiten la formación de una amplia variedad de moléculas. El carbono es un elemento químico presente en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Estamos rodeados de moléculas que poseen este importante elemento, las que se denominan compuestos orgánicos. Entre ellos se presentan naturalmente los combustibles, de donde derivan importantes compuestos llamados hidrocarburos. También, gran parte de los constituyentes de la materia viva, como las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, corresponden a sustancias de este tipo. La química orgánica es una subespecialidad de la química que se dedica al estudio de las estructuras, propiedades y reacciones que involucran los compuestos que contienen el carbono como átomo central de su estructura. Sus orígenes se remontan a los trabajos del químico sueco Jöns Berzelius, que en el siglo XVIII postuló la teoría vitalista, que afirmaba que los compuestos orgánicos solo podían ser elaborados o sintetizados por los organismos vivos a través de una misteriosa fuerza vital que estos poseían. Sin embargo, en 1828, el científico alemán Friedrich Wöhler logró sintetizar un compuesto orgánico, urea, en el laboratorio a partir de un compuesto inorgánico, cianato de amonio, en presencia de agua y calor. Hasta este descubrimiento, la urea solo se había obtenido a partir de la orina de los mamíferos. Por lo tanto, la síntesis de esta sustancia desencadenó el rechazo absoluto de la teoría vitalista. Desde entonces, y siguiendo con la línea de trabajo de Wöhler, se han logrado sintetizar muchos otros compuestos orgánicos, por lo que fue necesario estudiar sus propiedades para clasificarlos. Los compuestos químicos se clasifican para su estudio en orgánicos e inorgánicos, y estos a su vez se agrupan en diferentes familias según su composición y sus propiedades. En general, las sustancias que contienen uno o más átomos de carbono en su composición se denominan compuestos orgánicos. Las restantes sustancias son los llamados compuestos inorgánicos. No obstante, no todos los compuestos del carbono son considerados orgánicos, pues el dióxido de carbono, el cianato de amonio y los carbonatos, como por ejemplo el carbonato de calcio, provienen de los minerales y poseen las características de los compuestos inorgánicos. Aunque el carbono es el principal elemento de los compuestos orgánicos, la mayor parte de ellos contienen también hidrógenos y otros elementos, como por ejemplo el nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y halógenos del grupo 17. Como la química orgánica es conocida también como la química del carbono, es necesario conocer algunas características de este elemento. Comenzaremos por la alotropía, que se define como la característica de ciertos elementos que pueden aparecer en más de una forma con distintas propiedades físicas y químicas a causa de la distinta agrupación de los átomos que constituyen sus moléculas. En este caso, el diamante, el grafito, el fulereno y los nanotubos de carbono son compuestos formados netamente por átomos de carbono y que se van a diferenciar en cómo se van a enlazar estos átomos de carbono espacialmente, generando propiedades físicas y químicas en cada uno de estos compuestos. Por otro lado, el carbono es un elemento no metálico ubicado en el grupo 4A y periodo 2 de la tabla periódica. Su número atómico es 6 y su configuración electrónica en estado fundamental, es decir, estado de menor energía, corresponde a 1s2, 2s2, 2p2. Es decir, posee 4 electrones de valencia y se considera un átomo tetravalente. Pero para que el átomo de carbono se pueda enlazar covalentemente a otros 4 átomos, deberá tener 4 electrones de valencia desapariados, disponibles para poder compartir. Algo que no sucede en su estado fundamental. Por eso, cuando el átomo de carbono se excita, uno de los electrones del nivel 2s pasa al orbital vacío 2pz, quedando los 4 electrones de valencia desapariados. A este fenómeno se le conoce como hibridación del carbono. En cuanto a la concatenación del átomo de carbono, este corresponde a la facultad del elemento de unirse a otros carbonos formando una cadena carbonatada, o también formar enlaces a átomos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y halógenos.
El carbono es el único elemento que puede unirse a otros átomos de carbono en el proceso denominado concatenación. Mediante este proceso es que el carbono puede formar cadenas lineales que se extienden en el espacio, o bien cadenas ramificadas, que la cadena principal, como si fuesen ramas, escaparían o se conectarían nuevas cadenas, o una cadena cíclica en donde la concatenación se cierra por completo formando una molécula cíclica. Este fenómeno va a generar una gran diversidad de compuestos orgánicos, por ejemplo, algunos que necesita nuestro organismo y que debemos ingresarlo, por ejemplo, a través de nuestra alimentación. Los hidratos de carbono, que tienen una función energética al interior de nuestro organismo, podemos encontrar tanto estructuras abiertas como cíclicas, en donde la cadena principal o cadena carbonatada se une a otros átomos no solo de carbón, sino que también de oxígeno e hidrógeno. O los aminoácidos, que tienen relación directa en la conformación de las proteínas al interior de nuestro organismo. O tal vez las bases nitrogenadas, que tienen por función conformar las moléculas de ADN o ARN al interior de nuestro organismo. Como ya hemos mencionado, el carbono necesita formar 4 enlaces, es decir, requiere 4 electrones desapariados. Para conseguirlo, el carbono absorbe energía desde el entorno y pasa a un estado excitado. Luego combina estos orbitales atómicos entre sí y forma orbitales híbridos en un proceso llamado hibridación. Esto tiene por objetivo que las moléculas adquieran nuevas geometrías y ángulos de enlace. Según la hibridación, los átomos de carbono pueden unirse entre sí mediante enlaces covalentes simples, dobles y triples. A continuación, revisaremos qué ocurre a nivel de los orbitales atómicos y la disposición que adquieren los átomos en el espacio cuando se forman cada uno de estos enlaces. Existen 3 hibridaciones del carbono: la sp3, sp2 y sp o sp1. Y el nombre dependerá de cuántos orbitales atómicos 2p se combinen con el orbital atómico 2s. Si se combinan 3, la llamaremos sp3. Si solo se combinan 2 orbitales 2p, será sp2. Y si solo se combina un solo orbital p, se llamará sp o sp1. En cuanto a la hibridación sp3, la combinación del orbital 2s con los 3 orbitales 2p da como resultado 4 enlaces híbridos sp3, formando ángulos de enlace de 109,5 grados entre sí. Este tipo de enlace se denominan enlaces sigma. En este caso, el carbono, como sus 4 enlaces son híbridos, va a estar formando 4 enlaces sigma. La geometría espacial que genera la hibridación sp3 es tetraédrica. La hibridación sp2 corresponde a la combinación del orbital 2s con solo 2 orbitales 2p, dando como resultado 3 orbitales híbridos sp2 y un orbital sin hibridar. Esto va a generar que se formen 3 enlaces híbridos sigma y un enlace sin hibridar o enlace pi, que corresponde a ese orbital no híbrido. La geometría espacial se le conoce como trigonal plana, porque en ella los ángulos de enlaces que forman son de 120 grados entre sí. Especialmente la hibridación sp2 se van a dar cuando el carbono esté formando enlaces dobles. Finalmente, la hibridación sp o sp1 corresponde a la combinación del orbital 2s con solo un orbital del 2p, generando así 2 orbitales híbridos sp y 2 orbitales sin hibridar. En este caso, la hibridación sp va a estar relacionado con el triple enlace del carbono-carbono, en donde, como se generan 2 enlaces híbridos, por lo tanto se van a generar 2 enlaces sigma y 2 orbitales sin hibridar, es decir, 2 enlaces pi. La estructura espacial que genera este tipo de hibridación se le conoce como lineal.
en donde forma ángulos de enlace de 180 grados. En esta tabla encontramos un resumen de los tipos de hibridación cuando el carbono se encuentra excitado. En este caso, recordemos que la hibridación sp3 se asocia cuando el carbono forma enlaces simples, en donde el orbital s se combina con los tres orbitales p, formando 4 enlaces sigma, con un ángulo de enlace de 109,5 y una geometría espacial tetraédrica. En cambio, cuando el carbono forma enlaces dobles, asociados a la hibridación sp2, solo 3 orbitales realizan la hibridación y uno queda sin hibridar. Por lo tanto, forman 3 enlaces sigma y un enlace pi. El ángulo de enlace entre ellos es 120 grados, generando una geometría espacial de trigonal plana. Finalmente, la hibridación sp va a estar abordando el enlace triple carbono-carbono, en donde solamente hay 2 orbitales híbridos y otros 2 orbitales sin hibridar, generando así 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. El ángulo de enlace que genera la estructura es de 180 grados y una geometría espacial lineal. Por otro lado, no solo podemos clasificar los carbonos según su hibridación, sino además según el número de carbonos enlazados. Los átomos de carbono presentes en una estructura orgánica pueden ser primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Esto dependerá del número de carbonos enlazados al átomo que estemos analizando. Por ejemplo, a este átomo de carbono se le considera cuaternario porque tiene unido 4 átomos de carbono en él. Este carbono, este y este. En cambio, a este carbono se le considera terciario porque solo tiene 3 átomos de carbono asociados a él. Este carbono, este y este. Para aplicar el contenido recientemente propiciado es que tenemos este ejercicio propuesto, en donde tengo una molécula orgánica que principalmente se compone de átomos de carbono e hidrógeno. Lo primero que debo hacer en este ejemplo es numerar los átomos de carbono, en este caso ya me lo han numerado. Coloco el carbono 1, 2 y 3 según lo que me esté informando el ejercicio. Y lo primero que me solicitan es determinar la hibridación de cada uno de estos carbonos. Vamos a analizar el carbono 1. La recomendación es que encerremos a este carbono con sus 4 enlaces. Recuerden que siempre el carbono se va a enlazar mediante 4 enlaces, o esta especie de rayitas que se hacen en el carbono. Por lo tanto, con mi ayuda a memoria que les coloco acá, puedo identificar que el carbono posee un enlace simple, simple y doble, y por lo tanto predomina el enlace doble. A modo de explicar, en ese caso la hibridación que presenta corresponde a una hibridación sp2, en el que corresponde a 3 enlaces sigma y a un enlace pi. Su ángulo de enlace es 120 grados y su geometría espacial es de trigonal plana. En este caso también nos piden identificar a qué tipo de carbono es, si es primario, secundario, terciario o cuaternario. Según el análisis, este carbono solo se enlaza a un carbono más, por lo tanto se le considera como un carbono primario. Esto independiente del número que aparece ahí. Analicemos el carbono 2, este carbono que está acá. Por lo tanto, vamos a analizar, y la técnica es siempre encerrar al carbono con sus 4 enlaces para poder determinar su hibridación. Como nuevamente aparece el enlace doble, la hibridación corresponde a sp2, por lo tanto toda esta información cae rápidamente en una trigonal plana. Y analicemos el tipo de carbono, si es primario, secundario, terciario o cuaternario. En este caso, este carbono se asocia a 2 carbonos más, por lo tanto se consideraría un carbono secundario. Finalmente, el carbono 3, determinaremos su hibridación. Insisto, la técnica es encerrar al carbono con sus 4 enlaces y determinamos su hibridación. Acá el carbono presenta solo enlaces simples,
Por lo tanto, la hibridación del enlace simple corresponde a la hibridación sp3, en donde posee 4 enlaces sigma, no posee enlaces pi porque los 4 hibridaron, y el ángulo de enlace corresponde a 109,5 grados, cuya geometría espacial es tetraédrica. Para determinar a qué tipo de carbono corresponde, basta analizar que el carbono 3 solamente se conecta a un solo carbono, que es el carbono 2, por lo tanto lo consideramos como un carbono primario. Eso ha sido todo, estimados estudiantes. Si tienen dudas, escríbanme. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto.